¿qué tal? Bienvenidos al capítulo 19 de ¿Cuál es tu historia? El invitado de hoy es David Martín. David es mentor de jóvenes y familias y su trabajo está fundamentado en la educación y los valores. Así que te invito a conocer su historia. Perfecto, bueno, pues muy buenas, Miguel. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí contigo hablando sobre mi perfil profesional y todo lo que aporto a los demás. Y nada, a lo que me dedico, soy maestro de educación primaria, también he trabajado en institutos. Aparte, soy coach educativo, me dedico a trabajar el desarrollo personal, la educación emocional y el liderazgo en los jóvenes, también junto con las familias. Y también soy el fundador y mentor del proyecto educativo Liteduca, un proyecto en el cual trabajamos esto mismo con los jóvenes en base a dinámicas grupales y procesos de mentorización para hacer que sean los verdaderos líderes que Ujú. necesita este mundo. Buenísimo, buenísimo. Y bueno, ¿cómo fue esta historia que empezó en un principio, ¿no es cierto? Desde más o menos cuando eras un niño, adolescente, ¿cómo se fue formando esa carrera hasta tu actualidad? Pues buena pregunta, Miguel. Yo, mira, cuando empecé, bueno, desde el colegio, a mí, sinceramente, no es que me apasionara el colegio, ¿eh? De verdad que no iba yo muy contento porque me costaban algunas asignaturas y la verdad, esa es la verdad. Pero sí que es verdad que tuve un profesor que también se llama David, que era mi profesor de educación física, Ajá. y bueno, daba las clases, era otro nivel. Te inculcaba un entusiasmo, una energía que yo solo iba al colegio para tener educación física con él. Esto fue a partir de tercero, cuarto de primaria. Y a partir de ahí, pues le tuve cuarto, quinto y sexto de primaria. Entonces fue como, me está gustando más el colegio, pero claro, me di cuenta de que fue por este profesor, ¿no? Que me motivó. Entonces, después del colegio, pues yo hice secundaria y bueno, pues fue bien, con los cambios que lógicamente tiene ese cambio de nivel. Y me costó, pues, sobre todo las materias de ciencias, bueno, pues estaba viendo que se me daba bien estudiar, pero me costaba bastante, ¿vale? Porque también, pues, tenía mis despistes, que los sigo teniendo, sí, los sigo trabajando, pero sí que es verdad que me costaba bastante ponerme a estudiar y también veía a mis compañeros que a todos nos gustaba lo que estábamos haciendo porque era uno de los objetivos para seguir nuestra carrera académica, pero nos costaba mucho. Y bueno, yo sí que es verdad que desde que tuve a este profesor, tuve claro que quería ser maestro. Yo quería ser maestro, no sabía, decía de educación física, pero bueno, yo quiero ser maestro. Ah, ajá. En esa parte quiero hacer una pausa porque si es que puedes compartir un poquito más al detalle de cómo fue esa relación con ese profesor, como qué es lo que realmente te motivó en esa etapa. Pues sí, yo era bajar a sus clases y bueno, era ya pues un trato más cercano, un trato más de tú a tú, de cómo estás, también veía que me gustaba mucho el deporte, entonces lo que hizo fue potenciar que además de que me gustaba el deporte, de que me gustaban sus clases y eso lo llevo también a ¿Qué, todos mis compañeros. ajá, ¿qué tipo de deporte era lo que te hacía ese profesor hacer? Como, Pues mira, este profesor lo que hacía era, en vez de, bueno, más bien, más que deporte, nos hacía hacer juegos adaptados a distintos deportes. Por ejemplo, en vez mm, de lo que es el béisbol, pues nos dejaba jugar al béisbol pie, que nos gustaba mucho, hacerlo, dar patadas a la pelota, luego también balón prisionero, nos gustaba mucho jugarlo con él. Y luego, pues, juegos típicos, muy tradicionales, como las canicas, las chapas, eran juegos, la peonza, y hacíamos competiciones de todo eso. Entonces, ajá, claro, o sea, nos hacía disfrutar. ajá, o sea, era como también, no solamente a nivel personal, encuentro yo como me lo comunicas, sino que también era como parte de tus compañeros, ¿no? Que también se la pasaban bien ahí haciendo deporte con ese profesor. Total, mira, me acuerdo de un detalle que esto vamos, no se me olvida nunca, porque yo jugaba a fútbol, aparte del cole, y también jugaba al tenis. Yo empecé con el tenis. Mm, Entonces, me acuerdo que hicimos un torneo de tenis.
Pusimos una red improvisada, nos dieron palas y jugamos al tenis. Pues me acuerdo que hicimos un torneo, el cual gané ese torneo y me dio un diploma. Me hizo un diploma y me dio el diploma. Por cuenta suya propia o era porque donde estabas tú estudiando se lo exigía la institución, algo así, no sé? No, no, lo hizo de la mano. Sí, 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 sí. Buenísimo. Buenísimo. Mm, mm. Y, ajá, bueno, entonces te conectaste con la parte del deporte porque venías diciendo que te costaba como quizás estudiar las otras partes, quizás, pero en el deporte realmente fue lo que a principio te conectó. Sí, realmente yo pensaba y sentía que el deporte era lo que me gustaba y daba todo por ello. De hecho, cuando salía del colegio yo tenía mis tardes para estudiar o para hacer deberes. Yo enseguida pues quería ir pues, a entrenar con mi equipo o, bueno, en este caso empecé con tenis y luego me pasé al fútbol, pero sí que es verdad que siempre he estado relacionado con el deporte porque me ha encantado, la verdad. Sí. Buenísimo, buenísimo. ¿Y cómo desde ahí se siguió desarrollando la historia? Pues mira, después hice lo que es la educación secundaria, pasé a bachiller y yo tenía como objetivo hacer aquí una carrera en España que se llama INEF, el Instituto Nacional de Educación Física, para ser profesor de educación física. Entonces, Ok. para esa carrera requerían unas pruebas físicas. ¿Y qué pasó? Pues que yo como hacía deporte, yo fui muy confiado. Dije, bueno, estas pruebas las voy a superar. No hace falta que entrene, no hace falta que haga nada más, simplemente ya tengo la ¿Sabías, forma. sabías de antes cómo eran esas pruebas o no? Sabía la teoría, sabía la Ah, teoría, ya. la práctica Ok. no. Entonces, ¿qué pasó? Que fui a hacer esas pruebas y bueno, pues hubo una gran decepción, pero porque tampoco me las preparé. Fui confiado y no las superé. Entonces, claro, ese fue un punto de inflexión para mí de decir, vale, a partir de aquí, ¿qué voy a hacer? Entonces yo me dediqué ese año a estudiar pedagogía, porque me gustaba también mucho la forma de enseñar, trabajar lo que era la forma de enseñar a los jóvenes. Y de forma paralela a esto, lo que hice fue entrenar estas pruebas durante todo un año. Me propuse Mm. entrenar para llegar mejor al año siguiente. Y en temas de familia, tus padres o no sé, la gente más cercana de tu entorno, ¿cómo fue ese proceso de comunicárselo a tus papás? ¿Ellos estaban de acuerdo, no? ¿Qué pasó ahí? Pues la verdad es que, bueno, fue un choque, porque, a ver, sí que es verdad que al principio pues, me dijeron, bueno, te has tenido que haber preparado, esto es una lección para ti, para que tú aprendas de esto y a partir de ahí, bueno, pues prepáratelas bien. De hecho, buscamos una academia para yo poder apuntarme a entrenar. Y bueno, ahí conocí también a buenos compañeros que me ayudaron muchísimo, pero sí que es verdad que desde el entorno familiar sí que me apoyaron y me dijeron que para adelante, que siguiera y bueno, que un Mm, poquito de más tiempo, pero que lo intentara. Eso sí. buenísimo. En parte, como en tu entorno familiar, ¿hay personas que están relacionadas también al deporte o tus padres son de otros campos o rubros distintos a lo tuyo? Pues mira, mi padre sí que sé que hacía deporte de pequeño. Él era de karate, le gustaba mucho el karate. Y Mm, también mi tío él era futbolista. Él trabajaba era futbolista. Entonces, claro, esto ya hace tiempo y cuando yo jugaba al fútbol después, pues bueno, siempre me decían, tienes maneras, se nota que te gusta, se nota que te apasiona y bueno, pues por eso también decidí vincular mi vida a lo que es el mundo del deporte. buenísimo. O sea, ese año empezaste a tomar pedagogía y empezar a entrenar para poder a futuro pasar esas pruebas. ¿Y ahí cómo te fue después? Pues la verdad es que me sirvió ese año para aprender mucho sobre el cerebro humano, sobre el cerebro de los niños, cómo funciona. También muchas veces porque yo enseñaba de una manera, no, yo daba ya clases particulares para sacarme un dinero extra y yo estaba enseñando de una manera que, bueno, pues que había que pulir cosas, que había que mejorar cosas y me sirvió para mejorar eso. Y las pruebas, lo que yo entrenaba, pues me sirvió un montón porque mejoré mucho físicamente y aparte pues hice amistades que, bueno, pues me apoyaban y al fin y al cabo pues también vimos el progreso que llevábamos todos durante un año y también pues eso te llena.
Ajá. bastante. Que te quería hacer una pregunta, porque para entrar a estudiar, entiendo bien que si era para entrar a estudiar, tienes que pasar por esas pruebas físicas antes de pasar a la parte teórica, de estudiar la carrera en el INEF, que me habías dicho, ¿no? Sí, porque hay universidades en las que pasas directamente, pero en la universidad que yo quería ir había que pasar como unas oposiciones antes. Y esas oposiciones eran pruebas físicas. Y había, pues, no sé cuántos, a lo mejor había, pues te diría 800, 900, 1000 personas que se presentaban. Ujú, ujú, Y claro, eran pruebas exigentes. O sea, hablamos de personas que a lo mejor se dedicaban al deporte, eran jugadores profesionales de distintos deportes y ujú, tú ibas preparándote para superar esas mismas pruebas. Sí. claro. ¿Y el entrenamiento de qué trataba cómo fue tu preparación en ese proceso? De cómo era tu entrenamiento en sí. Pues fue algo primero asimilar en qué punto estaba, porque claro, yo pensaba que tenía buena condición física, pero tuve que asimilar que no, que tenía que mejorar. Y luego pues fue también mucho sacrificio de decir, vale, estoy en este punto, ¿qué tengo que mejorar y cómo lo tengo que mejorar? Entonces ahí tuve mi entrenador que me ayudó un montón, que se llama Jorge, Ujú. y la verdad es que me ayudó muchísimo a saber cómo mejorar la técnica, porque hicimos carrera, había una carrera que era resistencia, que eran 2 kilómetros, una prueba era recorrer 2 kilómetros. Luego otra era prueba de velocidad, que la velocidad sí que es verdad que era la que mejor se me daba, porque sí que siempre me ha gustado mucho correr rápido. Y luego estaba salto, estaba natación, estaba el lanzamiento de balón medicinal. Y Todo eso claro, entrenabas con tu sí, 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 entrenador en sí, ese eso año. es. Sí, 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 sí. Wow. Entonces fue algo, pues, sí, un tiempo para ponerme retos y superarlos poco a poco. Sí. Ujú. Y de todos esos entrenamientos que tú hacías, como por ejemplo natación, velocidad, ¿no es cierto? Todo eso, ¿eran también así en la prueba para entrar a los estudios? Sí, además que muchas de las instalaciones que usábamos para practicar las pruebas eran las mismas del sitio, o sea, era el mismo sitio donde íbamos a hacer las pruebas. En Así la misma que parte. sí, sí, sí. Buenísimo. Y bueno, ¿qué pasó después? O sea, te entrenaste durante un año, estudiaste la parte de la pedagogía, empezaste a acompañar también, a hacer ciertas asesorías, ¿no? Sí, sí, Empezaste a empecé hacer eso en... Ajá. sí, a dar clases, pues imagínate a un chico que le guste dar clases o poder enseñar, pues tú ya con tus 18 19 años dices, bueno, pues puedo empezar a dar clases particulares a niños de primaria, niños jovencitos. Y bueno, empecé a eso. Y la verdad es que empezó muy bien. Y empecé pues a nutrirme de lo que podía mejorar, de lo que se me daba bien, de lo que me decían también las familias. Entonces ahí empezó también Ujú. ese trayecto. Claro, porque al principio me comentabas solamente que en verdad la parte del deporte era algo que te motivaba, pero esta parte de la pedagogía lo hiciste en paralelo y no sé desde dónde te motivaste para dar ese salto a la pedagogía. ¿Cómo fue eso? Pues realmente, Miguel, esto fue raro. O sea, la palabra sería raro porque tampoco lo había pensado nunca. Pero realmente fue lo que me incitó a querer saber más cómo funcionaba el cerebro humano y a Mm, saber más cómo mejorar nuestra educación, porque yo pensaba que lo estábamos haciendo todo bien, pero cuando empecé a formarme en ello, dije, bueno, están faltando muchas cosas y bueno, fue en base a estudiar nuestro cerebro, las metodologías de enseñanza que se utilizaban, las etapas del desarrollo humano, bueno, etapas de Piaget, bueno, empecé ahí a nutrirme y claro, ahí fue cuando me creó curiosidad y dije, oye, me gusta el deporte, pero es que eso también me gusta mucho. mm. Claro, o sea, te enfocaste en mejorar la forma de educar Sí, y también te interesaste porque tenía que ver con el cerebro humano, ¿no? sí. Pero, y sin embargo, igual... em, era enseñar ¿qué temáticas te gustaba en principio enseñarle a los jóvenes? Pues mira, aquí te voy a ser totalmente sincero. A mí me Ajá. gustaba mucho la educación física. Yo daba clases
de matemáticas, de lengua, de inglés. Pero yo las Ajá. matemáticas las odiaba, o sea, no me gustaban nada, pero yo lo que intentaba era motivarles a que las entendieran y no les decía, mira, no, mi objetivo no es que te encante o que te gusten las matemáticas, simplemente que las entiendas y que veamos para qué te puede servir. Entonces fue uno de mis objetivos, que los niños aprendieran a cómo entender las cosas, más que le gustaran, porque eso es muy difícil, meter a un niño que le tiene que gustar esto, no hay por qué forzar las cosas. Y yo lo Mm. que hacía era intentar que entendieran las cosas. Me suena mucho como a aprender. Sí, 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 total. Y desde que empezaste a hacer esas mentorías, ¿no es cierto?, acompañar a jóvenes como a enseñarle lengua, matemática, ¿no es cierto?, esas materias, em, ¿qué notaste diferente de la manera en cómo tú le enseñabas a esos chicos, a diferencia de cómo se te impartió la educación a ti cuando estabas estudiando? Pues mira, muy buena pregunta. Yo lo que vi fue, cuando yo daba una clase, notaba que el chico o la chica pues salía motivado, salía más contento. Y cuando llegó la siguiente vez, estaba con ganas de empezar. Entonces, eso en mí creaba como una motivación extra para decir, oye, algo estoy haciendo bien. Entonces yo luego hablaba con los padres y les decía, oye, ¿cómo veis a vuestro hijo? ¿Le veis bien? ¿Le veis? Y me decían que todo fenomenal, que ellos confiaban plenamente en mí y que iba muy bien. Claro, ¿qué pasó? Que poco a poco esto, yo me di cuenta que a mí me había influido de tal manera que, porque esto nos ha pasado a todos, que en función de los profesores que tú has tenido en tu infancia, si tú has tenido muy buenos docentes, la forma en la que tú ves la educación va a ser muy diferente que si tú tienes docentes, pues que a lo mejor están más quemados, más desmotivados, digamos que no le ponen tanta pasión a lo que es enseñar, educar. Entonces yo noté eso, que yo he tenido, me di cuenta que yo había tenido también mucha suerte porque he tenido varios profesores de los cuales se puede coger muchas cosas buenas y en concreto el profesor que te he contado antes, David, que me Mm. enseñó mucho eso, el poder de, más que de enseñar, el poder de transmitir, que para mí transmitir es mucho más importante que enseñar. Mm. Buenísimo, claro. Y los jóvenes que tú has acompañado sienten ese como quizás acompañamiento diferente en tu persona, ¿no es cierto? A diferencia quizás de lo que pasa, digamos, en la educación tradicional, ¿no? Sí, total, porque Miguel, yo empecé a dar clases particulares. Entonces, ¿qué pasó? Que yo seguía con estas clases particulares, pero es que llegó un día que me dijo una madre, oye, me ha dicho esta compañera del colegio que su hija necesita tus clases. Claro, yo pues digo, vale, venga, vale, pues voy a ayudarles. Y yo cuando voy a la casa de esta familia me encuentro con que querían clases, pero es la primera vez que me dijeron, vale, pero tú aparte te dedicas a motivarles, ¿no? Tú eres coach. Dije, no, de momento, o sea, yo me estoy formando, pero de momento yo soy maestro. Pero lo que me creó curiosidad es que yo ya estaba poniendo en función, yo estaba ejecutando cosas que les motivaban sin yo ser consciente, pero porque eran cosas que yo veía fundamentales en las clases. Y ya ellos Ajá, pensaban que ya era una persona que me dedicaba a eso. ajá, buenísimo. Buenísimo. Y claro, de alguna manera me imagino que ocupaste mucho como referente a tu profesor David de educación física para más allá de pasar información, sino que transmitirlo realmente como quizás con unos toques de pasión, como tú hablaste de pasión también. Eh, claro. Sí, yo ya te digo, yo de lo bueno que me he llevado, a ver, yo pienso que todo el mundo te puedes llevar algo bueno, aunque luego tengas malas Mm, experiencias, te puedes llevar algo bueno. Y de esta persona lo que me llevé es energía, es entusiasmo y nunca le ves, no hubo ni un día que yo le viera, que se le notara que se le notara más rígido, menos entusiasmado, o sea, siempre mantenía ese nivel, que muchas mm, veces es muy difícil, pero él lo hacía por nosotros, lo cual para mí me hacía pensar que es un ejemplo, al fin y al cabo, tener ese ritmo cada día
y lo hacía por nosotros. Entonces, para mí, pues, sí, fue un referente. Buenísimo. Y bueno, nos quedamos, ¿no es cierto?, en esta etapa que tú me habías compartido de, te estabas tomando un año para entrenar, ¿no es cierto? Me Sí, explicaste más o menos cómo era el entrenamiento y tus sí. objetivos en ese año, ¿no es cierto? Acompañar en la parte pedagógica a jóvenes, también hacer el entrenamiento tuyo para prepararte para esa prueba. ¿Qué pasó después? Pues ahora lo que te voy a contar va a ser un giro de 360, ya verás. Ok, Porque yo me presenté a las pruebas, ¿ya? nada, muy bien. O sea, yo decía, esto va a salir súper bien. Fueron a verme amigos, familia y demás. Y las aprobé las pruebas. Me acuerdo que saqué buena media, saqué como un 7 7 y pico. Ujú. Y claro, yo después de aprobar esas pruebas estaba pendiente de que en un día concreto nos dijera a través de internet quién entraba y quién no entraba, porque luego había una nota de corte aparte de las pruebas. Bueno, Miguel, pues me encontré con que ese día yo según me levanto voy al ordenador, pongo la página con toda la ilusión del mundo, digo, bueno, esta ya es la mía. Y me encuentro con que yo en selectividad tenía una nota de un 9,04. Sí, 9,04 tenía en selectividad. Pues estaba la carrera en 8,6, ¿vale? Ajá. Pues la nota subió a 9,045 y me quedé fuera del corte. O sea, no pude entrar Ah. a la carrera. Y eso fue en casa. Y eso fue en casa. Oh, Y eso dolió, wow. eso dolió. Pero Mm, dije, vale, todo pasa por algo. Digo, si ha pasado esto es por algo. Entonces, ¿qué hice? Como me gustaba el deporte, en vez de hacerme la carrera, me hice grado superior, que iba antes de esa carrera. Y me mm, introducía, vamos, me formé en ello. Estuve 2 años eh, haciendo el TAFAD, que se llama aquí en España, técnico de animación de actividades físicas y deportivas. ujú. Y estuve haciéndolo, la verdad que súper bien, conocí a compañeros que además lo hice en el mismo centro de las pruebas, o sea, todo estaba como súper unido y lo hice allí, o sea, me gustó mucho, me sirvió. Y después de eso, pues fue cuando empezó un poco la aventura de decir, venga, me voy a meter a hacer la carrera de magisterio, me voy a meter a hacer la carrera de maestro. Y después es lo que Mm. hice, empezar la carrera. Buenísimo, buenísimo. Claro, o sea, habías entrenado un año entero, pero no te diste por vencido por ese camino, seguiste por el grado superior. Exacto, dije, tiene que haber otras opciones, otras vías para yo poder hacer esto de alguna u otra manera y lo hice. Estuve 2 años, trabajé de ello, tuve prácticas y ya después pues me metí en la carrera de magisterio, que esta la hice en la Universidad de Juan Carlos, aquí en una localidad en Fuenlabrada. Ajá. Y la verdad es que también, o sea, me gustó la carrera de magisterio. Lo que pasa es que yo ya, claro, teniendo esa experiencia con los niños, estudiando esa pedagogía, yo notaba que no es que hubiera cosas que no me gustaran, pero que se podían hacer mucho mejor, como que se podía enfocar de otra manera. Entonces yo aprendía de mis profesores, de hecho ahora tengo contacto de varios profes de la universidad con los que sigo hablando y me animan para el tema del proyecto y todo, o sea que muy bien, pero sí que es verdad que había ciertas cosas que yo decía, vale, me lo quedo, pero voy a darle una vuelta, lo moldeo y voy a ponerlo en funcionamiento de esta otra manera. Pero sí, me gustó mucho. Ajá, buenísimo. O sea, claro, se conecta con el proyecto que estás, en el que estás actualmente. Em, y bueno, no me quiero pegar el salto a la actualidad así, saltándome esa brecha. Quiero saber realmente cómo se fue dando después de que pasaste por el grado superior, ¿no es cierto? Y cómo desde ahí, cómo se fue dando eso. Pues mira, me sirvió eso porque yo en el ISTI y en el colegio era muy tímido, yo era súper tímido. Y en ese grado superior me sirvió para quitarme vergüenza, para hacer dinámicas en las cuales, pues, mejorar también habilidades sociales con los compañeros, o sea, un poquito, pues, como echarle cara, como aquí decimos, echarle cara a las cosas.
y me sirvió un poquito para eso. La verdad es que tuve buenos compañeros, nos lo pasamos muy bien y fue pues adentrarme mucho más en el mundo del deporte, lo cual para mí fue, o sea, me gustó bastante, la verdad, me gustó mucho. Buenísimo. Y esta parte del deporte, ¿no es cierto? Porque lo que haces actualmente son mentorías, asesorías, incluso con temas de familia. Entonces ya ahí no sé cómo preguntarte esa etapa de cómo conectaste también con la parte familiar. Claro, porque yo lo que hacía era estudiar este grado superior y yo seguía dando mis clases, pero ¿qué pasa? Que estas clases se siguieron desarrollando, siguieron evolucionando y fueron pasando a ser clases en las que David iba a tu casa con tu hijo a darle clase a lo mejor de matemáticas o de lengua, de cualquier asignatura, pero también Ajá. para motivarle o ayudarle a organizar su tiempo, su calendario. Y ahí empezó también a tomar forma. O sea, pasar de una clase particular a empezar a ser mentor de jóvenes para su desarrollo personal y académico. Mm, está buenísimo. Me encantaría pedirte, si es que puedes, si, si- si es que es posible para ti, compartir un caso en concreto que hayas tenido con algún joven, un chico, una chica, que puedas compartir quizás y cómo se dio ese proceso, como quizás el antes y el después, cómo lo viviste tú y cómo lo vivió el joven. Pues mira, esto me pasó realmente cuando yo terminé, o sea, yo di clases particulares que al fin y al cabo era pues enseñarle a estudiar al niño y un poquito también pues esta motivación poco a poco, pero un caso que me marcó mucho fue terminando la carrera. Yo daba clases a una chica de la ESO, de tercero de la ESO, Ujú. y tenía la autoestima por los suelos. No, no tenía motivaciones, no sabía si valía para algo, no, o sea, básicamente las clases servían para que yo la ayudara a hacer cosas, pero ella realmente no pensaba que no podía hacer las cosas sola. O sea, o estaba yo ahí o no las sabía hacer. Entonces, poco a poco la enseñé a, bueno, más bien la recordé lo que vale. La recordé poco a poco, mira, pues tú sabes hacer esto, tú sabes hacer esto, de esfuerzos positivos, de cada día, de no me digas lo que no tienes o lo que no sabes hacer bien. Vamos a centrarnos en lo que sabes hacer. Y poco a poco se hizo ese trabajo. ¿Qué pasó? Que ella no hablaba nada en clase. Entonces, fue cuando descubrí, junto con sus padres, a ella le pasaba algo, aparte de esa falta de autoestima. Entonces descubrimos que ella lo que tenía era ansiedad, ¿vale? Pero un tipo de ansiedad que se llama ansiedad social. ¿Qué tipo Mm, de ansiedad es esta? Que ella iba al instituto o iba a la calle con sus amigos y ella le daba realmente pánico pasar alrededor de gente o salir a hablar delante de sus compañeros para presentar algo o para decir simplemente una oración o levantar la mano. O sea, era algo imposible para ella y por eso ella realmente pensaba que no tenía ese valor, esa fuerza como para, oye, tengo que hablar, voy a hablar, pero no tenía esa fuerza, ella pensaba que no tenía esa fuerza de voluntad, con lo cual sacamos que ella padecía esto, esa ansiedad social, y empezamos a mm, trabajarla y fue muy bonito, porque yo ya la empecé a preguntar y me decía a lo mejor avances como, oye David, hoy he levantado la mano una vez. O a la segunda semana me decía, pues mira, esta vez he levantado la mano 3 veces y además he salido a hablar, pero me he puesto muy nerviosa y me he tenido que sentar. Pero ya veías como un cambio, como que iban sucediendo cosas. Y luego ya pues tuve una experiencia que tiene que ver con hablar en público, que la costó mucho, de hecho se emocionó, salió del aula, pero, y aquí es donde yo la dije, eso ha sido el punto de inflexión para ti. Salió, se desahogó, volvió al aula y terminó la presentación. O sea, para mí ese día me lo contó y dije, eso en ti ha marcado un antes y un después. Y desde ese día
su autoestima ha ido subiendo poco a poco, porque Mm. vio que era capaz de hacerlo. Claro, había un tema detrás de la parte académica que era la parte emocional de cómo ella se sentía con esa ansiedad social y la fuiste acompañando también desde ahí. Eh, Eso es. claro, y Y quizás fue, de repente como que veo que la baja autoestima de repente obviamente afecta directamente a los resultados académicos. De repente, no lo sé. ¿Qué opinas tú? sí, yo, Miguel, lo que pienso es que muchos de los jóvenes que están en los centros educativos no tienen problema de que no sepan las cosas, tienen problema de que no les preguntamos cómo están según llegan al aula o más allá de que no les preguntemos cómo están, que no hay preocupación en los centros por cómo está la educación emocional de los jóvenes, porque tenemos problemas de casa, tenemos problemas de familia, personales, y simplemente hasta ahora se han centrado mucho en trabajar, en formar, en, en tener titulaciones, en superar exámenes, pero realmente lo importante para las personas es sentirte bien, es poder Mm, gestionar cuando estás alegre, cuando estás triste, cuando tengo ansiedad, cuando tengo agobio. Y realmente eso no lo hemos hecho en los centros educativos. Yo, de hecho, en colegios que he estado y en centros educativos, en institutos también, incluso en la universidad, yo no lo he visto. Hasta hace poco que veo a personas que trabajan en ello y ayudan un montón. Y eso es lo que a mí realmente me, me chirriaba, me decía, esto no puede ser, esto tiene que cambiar. Entonces, poco a poco, pues yo hacía lo que podía desde mi perspectiva, desde mi persona. Y es lo que siempre he intentado. Primero, trabajar esa educación emocional y luego que influya en lo académico. Era lo más importante. claro. Está buenísimo porque, bueno, en mi época, ¿no es cierto? Cuando estaba en el colegio, eh, me resuena mucho con lo que tú dices porque encuentro que en esos años en general, sobre todo en enseñanza media, era como que los profesores llegaban a pasar la teoría de la clase y había muy poco sustento emocional y si bien es cierto que había una psicóloga en el colegio, quienes iban después a la psicóloga era porque ya estaban en casos extremos, de decir realmente la estaban pasando mal y por eso iban a la psicóloga. En Mm. cambio, como esta, digamos, le voy a decir filosofía tuya, es como que ese apoyo de la psicóloga venga directamente de los educadores, de los profesores. Y, y bueno, creo que si eso estuviera en el sistema educativo todo sería muy, muy bueno porque está de base el apoyo emocional, la contención, ¿no es cierto? Sobre todo para los jóvenes que están estudiando y tienen ciertas temáticas personales que vienen de familia, que vienen de los amigos y no saben cómo hablar esos temas. Sobre todo porque algunos compañeros míos me di cuenta en ese periodo que también les costaba expresar eso que les estaba pasando o sentían que no se lo podían comunicar a nadie porque les daba miedo al rechazo o que se iban a sentir débiles frente a los demás o frente a la opinión de los demás. Entonces, encuentro que es súper valioso lo que tú haces y como, digamos, el giro que le has dado como a tu carrera desde ahí, desde tu historia, porque también de alguna manera lo viviste y como tú explicabas hace poco, es como algo que te chirriaba ahí, como que no lo entendías, entonces como que te convertiste quizás, de alguna manera, aquí tú me puedes, ¿cómo se llama? Corregir si es que me equivoco, pero te convertiste de alguna manera en la persona que te habría gustado conocer en los tiempos más tempranos en tu adolescencia, ¿no? Sí, no, totalmente, no lo puedes haber explicado mejor, Miguel. La verdad es que yo, de hecho, y me he dado cuenta de eso cuando he recibido opiniones de mis chicos, de que me vengan y me digan, oye, David, hoy me has ayudado porque antes no podía hacer esto y ahora realmente contigo me siento con la confianza de hacer contigo esto, pero es que cuando voy al instituto también lo hago, incluso hablo de esto con mis amigos, hablo de esto con mis padres, o sea, es que va mucho más allá de al fin y al cabo esto lo hablaba mucho con compañeros que tuve en la carrera o profesores con los que también, bueno, tengo comunicación ahora.
al fin y al cabo, más que docentes, lo que se necesitan son referentes. Son referentes que tengan una formación, por supuesto, para poder enseñar, pero que también empiece a aparecer un término que hasta ahora yo creo que no se conocía mucho, que es la neuroeducación, entender cómo funciona el cerebro de los jóvenes y en base a eso poder adaptar nuestro sistema educativo a que los jóvenes aprendan mucho más. Y no solo los jóvenes, también los padres, porque los padres de siempre han pensado que se tiene que educar de una manera, se ha visto que no ha funcionado y ahora realmente hay algunos padres que se están dando cuenta de que tienen que también formarse ellos para mejorar esta educación. Pero claro, como todo, si tú no sabes lo que no estás haciendo del todo bien, bueno, pues tú aprendes poco a poco, ensayo-error y lo vas mejorando. Pero claro, quien a lo mejor también aquí tiene un papel importante el ego, ¿no? El saber, yo sé de todo, si sé de todo, pues no tengo que aprender más, o no. Todos estamos continuamente aprendiendo, entonces como padres también, pues necesitan que les digan, oye, pues mira, tienes esto, esto y esto, para poder educar mejor a tu hijo, que no es que lo hagas mal, pero como tú esto no lo conocías, yo te lo doy para que lo pongas en práctica. Y eso es lo que hace falta. Ujú. Con respecto a los padres, ¿qué es lo que... A ver, la pregunta es súper directa, ¿vale? Quizás no son las palabras adecuadas, pero ¿qué es lo que qué es lo que los padres están haciendo mal con respecto a la relación con sus hijos en esta etapa educativa de sus hijos y cómo podrían mejorar? A ver, yo diría que cada padre hace lo que puede, porque al fin y al cabo también es la educación que ha recibido. Entonces, una persona es lo que es por la educación que ha recibido. Y creo que todos lo hacen lo mejor que pueden. Lo que pasa es que siempre pues llega un momento en el que te cansas o estás más quemado o te encuentras desorientado o también pues tienes que tener problemas. Los padres al fin y al cabo por trabajos, por falta de tiempo, Mm. ah, problemas también pues, oye, pues igual que tienes, puedes tener problemas con tus amigos, con tu marido, con tu mujer, pues esos problemas están y es muy difícil de gestionar todo eso. ¿Qué pasa? Que los padres necesitan sentirse comprendidos. O sea, aquí viene la importancia de la empatía, de decir, oye, no es que tú a tu hijo le estés enseñando mal y por eso tu hijo se porta así de mal, sino que tú hasta ahora no has entendido que si esto lo hace de otra manera, tu hijo, al tener neuronas espejo, porque todos funcionamos con neuronas espejo, tu hijo hace todo en base a imitación de lo que ve en casa. O sea, todo lo que hace tu hijo fuera es o porque lo ha visto en casa o por la influencia que tiene con sus amigos también. Entonces, hay que ver de dónde viene eso, la raíz. Y la raíz suele estar muchas veces en los padres. ¿Por qué tienen esas conductas? Pero porque tienen recibido una educación. Con lo cual, más que lo hagan mal, es que necesitan saber cómo lo pueden hacer mejor, yo diría. Mm, claro, está buenísimo. Porque claro, en la parte como más, en la punta del iceberg, se ve solamente el joven y su estilo de vida y sus malas notas, por ejemplo. Pero la parte de abajo tiene también que ver dónde está su relación con los padres, qué historia traen los padres, de su infancia, qué sé yo, de cómo se les enseñó en su mundo y en su entorno, cómo era la realidad o cómo se debería o no debería vivir, todo eso, ¿no? Como que hay un traspaso también a los hijos. Eso, Eso es muy importante porque de hecho me pasa a Miguel ahora en formaciones con adultos que claro, tú empiezas a trabajar, por ejemplo, creencias limitantes y muchas veces esas creencias limitantes las pasamos de los adultos a los jóvenes, porque como nosotros lo hemos tenido y pensamos que va a pasar así, que tú no vas a poder acceder a esto o pasar esto porque a mí me pasó esto, es lo que siempre hemos inculcado a los más jóvenes. Con lo cual, ¿qué pasa? Que esto es muy simple, ¿eh? Un ejemplo que siempre pongo es cuando un niño empieza a andar, siempre se le dice, cuidado que te puedes caer, cuidado que te puedes caer. Bueno, pero es que realmente lo que le hace falta al niño es poder caerse, porque así realmente es como se va a poder dar cuenta de cómo levantarse. Pero siempre nos centramos en te vas a caer. Bueno, pues esto es más bien enfoque de cómo, sí, es más tema
Yo le diría que es tema de actitud, de cómo ver cada situación de la vida, de no ver lo que no vas a tener o lo que no tienes, sino lo que tienes, cómo usarlo. Y en este caso, pues siempre nos han dicho lo que nos ha faltado o eh, lo que no sabemos. De hecho, a mí en el colegio, pues muchas veces, bueno, lo tenemos con las notas. Cuando tú suspendes un examen, te dicen lo que no sabes y ya te enumeran, te ponen un valor. Entonces, claro, a lo mejor no hay que poner notas, a lo mejor hay que poner solo observaciones, hay que dar herramientas para potenciar tus debilidades, para mejorar tus eh, virtudes, enfocarlo un poco diferente. Mm, mm. Está buenísimo eso. Em, Aquí tampoco me quiero salir tampoco de como de la historia en realidad, pero quiero compartir esto como de que cuando yo salí del colegio, me di poco a poco cuenta de que era como un espíritu emprendedor, como que quería hacer mis propias cosas, más allá de estudiar algo como establecido, así como la ruta establecida, ¿no? Y, y lo que me marcó fue que me quedó mucho esto de que fracasar era malo en realidad, como. Y creo que eso fue lo que más retraso me generó después al emprender, al ser profesional independiente, porque es esta creencia como de que me tengo que preparar harto antes de pasar a la acción, así cuando pase la acción voy a calificar en lo que me esté proponiendo, como tal y cual en las notas, pero ya como no estaba en el colegio, estaba en la vida real, ese, ese ciclo de pensamiento me provocó ciertas limitantes en mi progreso, como esa creencia. No sé si es que esa quizás para ti sea como una de las más, como de las cosas que puede mejorar el sistema educativo o otras cosas puntuales. Como, ¿qué opinas tú? Sí, no, esto que has comentado es súper importante porque aquí en España bueno, en más partes del mundo, por supuesto, lo que pasa es que el fracaso se ve como algo negativo. Entonces, realmente cuando se ponen ejemplos de éxito, de personas que han tenido éxito, éxito me refiero a personas que viven felices, que viven contentas, aunque tengan sus momentos de bajón, o éxito en cuanto a personas que han tenido una meta fija, un sueño, y han conseguido algo similar a ese sueño. Entonces, siempre se ha puesto como como el ejemplo de esa persona cuando llega al éxito. O sea, no se ha visto lo que hay detrás, lo que ha sufrido o lo que no ha conseguido. Con lo cual, hemos generado un estereotipo de que la persona exitosa ha tenido un camino destinado a conseguir eso, que no ha tenido obstáculos. ¿Qué pasa? Que cuando se enseñan ejemplos de superación, que teniendo esos fracasos los han superado, realmente se ha empezado a entender qué significa la palabra fracaso. ¿Y qué ha pasado aquí también en España? Que muchas veces, cuando alguien ha fracasado, se le ha pisado porque lo ha intentado, ha superado ese miedo, ha fracasado, le han hecho comentarios, bueno, pues digamos no muy buenos y esa autoestima ha bajado y ha propiciado que no lo vuelva a intentar. ¿Qué pasa? Que esto es tema de entender lo que significa educación. Educación es guiar hacia. La pregunta es hacia dónde estamos guiando. Ahora Mm, mismo tenemos un sistema educativo que yo sinceramente pienso que no se tendría que llamar sistema educativo, es un sistema de formación que tú formas a personas para que tengan un título que no les garantizas un trabajo, pero que por tener ese título les facilitas una vía para poder conseguir trabajo, pero que ese trabajo no está alineado o no les da las herramientas para que sepan si están alineados con su propósito o vocación. Entonces, lo que te digo, hay un problema de raíz, porque al fin y al cabo el sistema educativo que tenemos está anclado en el sistema industrial de una cadena, un grupo de personas llega a una clase, a un aula, se les da un contenido, lo adquieren y luego lo evalúo a ver cuánto más sabes o cuánto menos sabes en base a un examen. Y eso es lo que realmente tenemos matices de educar, por supuesto, pero lo que es el enfoque de cómo educar no lo estamos llevando a cabo. mm, mm.
Ujú. Pasando al presente, David, em, ¿cómo partió, cómo se dio esto de Elite Duca? Pues mira, el proyecto Elite Educa pasó cuando en la pandemia, ¿vale? Yo tuve que dar clases virtuales a través de internet. Ujú. Y yo los chicos veía que estaban súper desmotivados. Veía que estaban en clase, había profesores que a lo mejor no ponían la cámara y estaban tumbados en la cama dando clase, o los chicos igual, o sea, en conjunto. Mm. Era algo que no tenía mucho sentido. Entonces yo a mis chicos les propuse, oye, ¿y si empiezo a hacer vídeos? Vídeos un poquito más entretenidos, con un poquito más de humor, sobre mate, sobre inglés, lengua. Y me dijeron, vale, David, vamos a darle caña, a ver qué tal. Entonces yo empecé a hacerlo, me puse mi aro de luz, me puse mi trípode, me puse el móvil y empecé a grabar estos vídeos. ¿Qué pasa? Que yo empecé a ver que a mis chicos les gustaban. Yo les enviaba los vídeos y a ellos les gustaba muchísimo. Entonces yo dije, oye, joder, si realmente les gustan y lo están viendo, pero porque les estoy enseñando algo, pero realmente también les gusta porque se ríen, porque se les crea la emoción y cuando tú tienes una emoción, sella instantáneamente ese aprendizaje. Entonces dije, oye, si hago un canal de YouTube en el cual yo suba estos vídeos y el canal de YouTube lo llamé Elite Educa, porque claro, yo veía la situación de que estaba la pandemia, de que la sociedad se para por completo y además yo tuve un caso personal que también me afectó bastante porque mi abuelo empezó a desarrollar Alzheimer, ¿vale? Mm. Entonces, yo hasta ese momento, yo iba con mi familia a ver la casa y estaba, bueno, pues sereno, consciente, ¿no? En el caso de, bueno, eh, estaba, digamos, era consciente de todo lo que pasaba. Pero yo cuando empecé a ir solo por las restricciones, yo ya me encontré muy vulnerable. A lo mejor, pues pérdida de conocimiento, situaciones mucho más, ya no estaba tan sereno. Entonces, ¿qué Mm. pasó? Que yo tuve que hacer una gestión de emociones de forma autónoma increíble. O sea, yo tuve que decir, wow, o sea, esto como, o sea, me empaché de emociones. Yo vi que eso estaba parado, que todo el mundo estaba parado, que yo estaba en casa, que tenía que adaptar toda mi rutina a estar en casa. Luego también el tema de mi abuelo, y claro, yo tuve que decir, vale, esto tengo que hacer yo ahora mismo, o sea, también tengo que formarme sobre ello, aprender cómo hacerlo. Y yo dije, a mí me gustaría que los jóvenes supieran cómo pueden llevar a cabo esto, cómo pueden gestionar sus emociones. Entonces dije, vale, la élite siempre han sido las personas que han tenido más riqueza, que han tenido más privilegios y que han podido acceder a la mejor educación y a los mejores sitios. Pero si de verdad la élite no es esto y son las personas que se conocen más a sí mismas, que sean personas con mayor inteligencia emocional, que sepan cuáles son sus fortalezas y debilidades, y sean, en vez de personas que lideren a otras personas, sean personas que lideren sus propias vidas y en base al cambio que tengan en sus vidas puedan inspirar a otras personas. Y dije, esto es verdaderamente lo que tendrá que ser la élite de la sociedad. Referentes, líderes. Y por eso puse el nombre de Eliteduca. Y dije, después de esto, voy a agrupar a personas que tengan esta línea de pensamiento, que transmitan de esta manera, y cada persona tuvo un espacio dentro del canal. ¿Qué pasa? Que eran mismas asignaturas, matemáticas, lengua, inglés, y dijimos, vale, con más humor, pero seguimos igual, o sea, con las mismas asignaturas. Y dijimos, bueno, pues vamos a crear secciones, otras secciones distintas. Y Ujú. ahí empezamos a hablar sobre habilidades sociales, liderazgo, asertividad, empatía, valores humanos. Y fue cuando realmente, digamos que empaquetamos las habilidades blandas que trabajamos con los jóvenes en diferentes asignaturas. Y sobre todo también la educación financiera, de emprendimiento, que también hicimos una sección de emprendimiento. Y realmente pasó de ser Elite Educa, con esas asignaturas de siempre, a ser Elite Educa, lidérate y logra. Mm. Cobra harto sentido. Y todo eso partió en la.
digamos, como se empezó a desarrollar más en la pandemia, ¿no? Sí, todo esto, Miquel, fue desde mi casa. Yo empecé a grabar vídeos. De hecho, si ves los primeros vídeos son lamentables porque están súper mal editados, porque yo empecé a editar y se me daba muy mal. Pero empecé a editarlos yo y la verdad es que tenía ilusión. Me compré hasta un portátil para editarlos pero vamos, eran lamentables. Y sí que es verdad que en cuanto a eso, recursos fue en mi casa. En el cuarto de estas de mi casa empecé a grabar y luego, cuando agrupé a estas personas, aquí en Parla, donde yo vivo, aquí en Madrid, hay un estudio de grabación. Fui a verlo, un estudio muy pequeñito, y lo empecé a alquilar. Lo empezamos a alquilar para ir a grabar allí esos vídeos, para darle un toque más vistoso, más atractivo, con un croma, con focos, con una cámara más potente. Y realmente ahí fue cuando se vio que pues estábamos pues apostando por ello. Y después de esto, claro, ¿qué pasó? Que los vídeos gustaban, que decían, joder, qué chicos más graciosos, con más energía. Y ya pues profes me empezaban a llamar de, oye chicos, ¿qué es lo que hacéis? ¿Cómo hacéis esto? Y ya pues nos empezaban a invitar pues a algún evento, a algunas jornadas que hacían sobre educación. Y claro, yo también trabajaba en una academia. Yo empecé a trabajar en una academia por las tardes y yo lo que hacía era llevarme a mis chicos de la academia a este estudio para grabar con ellos. O sea, eran vídeos al principio en el que salía yo o mis compañeros solos, pero Ajá. luego fueron vídeos con los chicos, con los estudiantes, porque realmente hacíamos esos vídeos para que ellos se sintieran protagonistas de su propia educación. Era el objetivo. ¿Cómo? Me encantaría que me compartieras como un caso, así como cómo se construye ese video con jóvenes, o sea, como qué partes tocan ellos a desarrollar del video, por ejemplo, no sé. Pues mira, esta persona, por ejemplo, que te he comentado antes, que tenía el problema de de la ansiedad social, Ujú. lo que hice fue, propuse a esta persona el hacer un vídeo, una entrevista. Y yo dije a esta persona, sé que va a ser difícil porque estamos con una cámara, hay personas delante, hay focos, sé que puedes apoyarte, pero confía en mí que sabes que va a ir todo bien. Pues yo lo que hago es llevarlos al estudio, hablar con ellos, hablar cómo estás, qué tal ha ido la mañana, qué tal esta semana, un poco pues crear ese contexto, que siempre tenemos que generar contexto para poder llevar a cabo estos vídeos. Y cuando ves que la persona se siente cómoda, se siente en confianza, ya le avisamos a la producción de que empiece la grabación, decimos, oye, vamos a empezar la grabación y empezamos una conversación normal. Y ahí realmente es cuando yo empiezo a hablar con el estudiante, yo le empiezo a preguntar, y yo le digo antes, si hay algo que no te gusta que te pregunte, yo te voy a preguntar sobre esto, esto y esto. Si te sientes con confianza de comentarlo, sabes que lo puedes hacer. Que no quieres, no pasa nada. Tienes que estar cómodo. Pues yo empecé a preguntar y no es solo que me contestara eso, sino que también quería hablar de más. Entonces, claro, cada estudiante que yo llevaba contaba su experiencia, ejemplo de cómo superaban cosas. Realmente se empezaban a entender entre ellos y se empezó a generar comunidad. Con lo cual, no solo entre estudiantes, luego también pues quisimos llevar a profesores, a deportistas. Entonces, pues esto realmente empezó así. Oh, buenísimo, buenísimo. Em, bueno, David, esta siguiente parte de las preguntas son sobre todo preguntas con algún rol específico. Yo sé que has sido mentor, sé que eres youtuber, sé que eres CEO y fundador de... Todavía no me acuerdo el nombre de memoria, pero Elite Duca. Yo le decía Elite Elite Duca, Duca, sí. pero es Elite Nada, Duca en español. sí, eso es. Bueno, esta parte, no sé si te acomoda hacerla con tu rol de youtuber. Qué te parece? Porque son Sí, claro, preguntas porque relacionadas con un rol y... ¿Sí? sí, Ok. Yo sé que un youtuber hace, como tú, hace varias cosas a la vez para producir esos videos, ¿ya? Entonces, desde ahí me gustaría preguntarte qué principales habilidades y o consecuencias... No, no. Perdón, me trabé la lengua.
¿qué principales competencias o habilidades eh, utilizas tú de ti mismo para ser youtuber? ¿Cuáles son las principales habilidades o competencias que te ayudan como a sostener este proceso de constantemente ir subiendo videos a YouTube? Pues lo primero y muy importante es la planificación de los contenidos que se va a generar, de cuáles van a ser las temáticas, de qué herramientas se pueden sacar de esas temáticas, eso es lo primero. Lo segundo, a la hora de grabar, muy importante generar un buen contexto. Y me refiero al contexto con que sea un entorno agradable, que sea un entorno de confianza, en el cual las personas que estén sienten que puedo hablar de lo que quiera sin que haya a lo mejor barreras, sin que haya a lo mejor malentendidos. O sea, realmente es un lugar en el cual tampoco va a haber temas tabú. Se puede hablar de lo que yo realmente quiera porque sé que las personas que están conmigo me entienden. Entonces yo, por ejemplo, cuando voy a grabar un vídeo, primero que hago es siempre, porque esto aunque lleves un vídeo, aunque lleves 50, 70, 100 vídeos, primero pues entrar en calma contigo, decir, bueno, me voy a poner ante una cámara y dices, bueno, lo primero que tienes que demostrar es no seguridad ante la cámara, sino confiar en ti, en que lo que tú vas a decir lo tienes interiorizado, lo sabes, no es como yo voy a un examen, lo pongo en un papel y luego a ver qué pasa, no, tú lo sabes, realmente necesitas calma, necesitas estar tranquilo y es lo que intento primero. Luego lo que intento también mucho es cuando hablo, gesticular, porque al principio a lo mejor salía en modo roca, salía como muy quieto y decía, realmente así no se va a transmitir de la misma manera. Entonces, pues luego empecé a usar las manos, el lenguaje no verbal. Es incluso mucho más importante que lo que dices, porque realmente yo puedo aparecer en un vídeo así y te hablo y es muy importante lo que digo, pero realmente no te va a llegar de igual manera a que si yo, por ejemplo, pues no sé, aquí cuando me grababa en casa, pues a lo mejor hacía una intro graciosa como saliendo de la puerta de la habitación y volviendo a entrar como si fuera un bucle. Y eso, como ya a mí me hacía gracia porque sabía que iba a hacer gracia, luego a mí me daba más pie a desprender más gracia o intentar ser más gracioso en el vídeo, pero porque yo me generaba ese contexto. Y yo decía, bueno, es que me da igual que sea gracioso o no, o sea, o se pueden reír conmigo o se ríen de mí, pero me da igual, lo voy a hacer y después el caso es que lo que tú hagas te gusta a ti. Si te gusta a ti, claro, luego si piensas en lo que puedan pensar los demás, ahí ya como que te pones una creencia limitante. Claro, ahí ya dices, si yo pienso en que si le puede gustar a esta persona o a este grupo de personas, yo lo que tengo que hacer, eso sí, es intentar que esto les ayude, pero no pensar en lo que pueden pensar. Que les ayude, sí, en cómo les puedo aportar, sí, pero Mm. críticas constructivas siempre. Y entonces es lo que yo intentaba. Cuando estaba delante de la cámara, hacer ser gracioso, entretener, pero sobre todo decir frases potentes, frases sí, concretas y generar silencios que acompañaran a estas frases potentes, porque no es lo mismo que yo te diga, bueno, pues yo quiero promover un cambio educativo que tal, 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 a que te diga, Miguel, yo quiero trabajar para promover el cambio educativo. Y así lo quiero. Como que el impacto no es igual. Entonces, yo aprendí de todo esto. Bueno, vi también muchos vídeos de YouTube también, porque dije, tengo que aprender. esto esto no sale de la nada. Pero sí que, bueno, empecé y me empezó a gustar y como recibía buenos feedback, me animé bastante, la verdad. Está buenísimo, está buenísimo. De alguna manera también pienso yo que te ayudó también el entorno cercano, o sea, tú empezaste a hacer esto porque tenías gente que te podía ver de inmediato y que ya te conocían, ¿no es cierto? Eso ¿qué tanto te ayudó al principio? O sea, ¿fue un pie de apoyo de alguna manera como para poder empezar y dar los primeros saltos a crear los videos? Sí, a ver, esto al principio Miguel fue un poco raro porque, claro, yo aquí grababa en casa y a lo mejor, pues, día que estuviera con mi madre me decía,
¿qué haces? O sea, te estás grabando y ¿qué estás diciendo? Y yo, digo, no, digo, no pasa nada, digo, estoy diciendo algo útil y creo que estoy haciendo gracia, pero estoy en ello. ¿Qué pasa? Que yo luego aprovechaba mis ratitos para grabar y digo, bueno, pues cuando no haya nadie, yo grabo. Pero luego en el estudio ya fue con mis chicos de la academia que yo les enseñaba, yo siempre ponía los estrenos de los vídeos los lunes a las 8 y sigue siendo así, los lunes se sube vídeo a las 8. Y claro, cuando yo llegaba a la academia, como terminaba justo a las 8, yo decía, chicos, toca vídeo de Liteduca. Entonces yo les ponía el portátil, les ponía el vídeo, la cuenta atrás del estreno y todo, se quedaban a verlo y luego me decían qué tal les había parecido el vídeo. O, oye, David, se escucha aquí más, o aquí se escucha peor, o este plano tal. O sea, todo me lo decían ellos. O sea, realmente ellos son los que han dado forma a esto. Y poco a Mm. poco, pues lo he ido puliendo. O sea, fue como este feedback inmediato que te Mm, permitió como ir puliendo los videos. exacto. Me imagino que no todo lo que te habían dicho desde el principio, sino como lo que tú vayas rescatando de ellos y vas eligiendo, ¿no? Como a tu gusto también, ¿no? Sí, realmente, realmente lo que te digo, tú puedes potenciar lo que haces escogiendo las críticas constructivas que te vengan mejor para mejorar. Si tú coges todas las críticas, puede venirte muy bien, pero también puede venirte muy mal porque puede haber críticas que no te ayuden para nada, claro. Buenísimo, buenísimo. Y parte también de las preguntas que te quería hacer en esta parte, ¿no es cierto? Que tiene que ver con las competencias, que dijiste que parte de eso era como la parte de planificación, crear contexto, un buen ambiente, ¿no es cierto? Sí. Em, hay algunas cosas que siento que dijiste como para esta segunda pregunta, pero es, ¿cuáles son tus principales motivadores de hacer esto en YouTube? Ahí por eso yo te digo que quizás pueda ser en la parte del humor, del entretener, del entusiasmar y quizás con lo que habías dicho antes de como darle un giro de perspectiva al hecho de educar de manera quizás diferente o como lo haces tú. Em, ¿Qué opinas con respecto a eso? O sea, como, ¿qué es lo que te motiva? ¿Cuáles son tus motivadores detrás como del proyecto de ser youtuber, de tener un canal y estar creando ese contenido? Pues mira, muy buena pregunta. Cuando empezamos estos vídeos, luego empezamos a hacer programas en los colegios, ¿vale? Llevamos estos vídeos a los colegios y realmente la motivación fue, claro, yo, Miguel, imagínate, desde aquí en casa grabando vídeos, yo dije, ojalá pudiera llevar esto a los centros. Claro, cuando me veo en un centro con focos, con cámaras, haciendo un vídeo, digo, digo, esto es brutal. Digo, esto es brutal. Claro, cuando luego lo ves editado, lo ves bien montado y ves el resultado, dices, brutal. O sea, es la leche. ¿Qué pasa? Que luego cuando ves la expectación que genera esto en los niños, de que a lo mejor llego yo con mi socio a uno de los colegios y cuando nos ven los niños nos dicen que están ahí y tal, y ves las caras que te ponen o que te dicen te echamos de menos o te dicen, te van diciendo lo que sienten, nada más verte, que es la figura de confianza, ahí realmente ves cuál es la motivación, que Mm, donde vamos generamos ese contexto. Simplemente con que estemos, hablemos y les ayudemos. está buenísimo porque conecta mucho con lo que tú decías, o sea, dentro del propósito o al menos el significado de Elite Educa, como tú decías antes, que cree personas que sean inspiración para los demás o que sean el héroe de sus propios estilos de vida y puedan inspirar a los demás, ¿no? Con eso. Y ya con eso tú estás diciendo que eres tu propio referente, o sea, como referente para los demás y inspiras a través de esa actividad que tú estás haciendo, o sea, como que lo relacionas. Eh, Sí, yo realmente lo que digo siempre es que yo intento hacer las cosas lo mejor que puedo y un valor fundamental que intento siempre llevar a cabo es la humildad. De decir, sé cuándo lo hago bien
pero también sé cuándo no lo hago bien y cuándo lo puedo hacer mejor. Entonces yo siempre intento hacer todo desde ahí. Y también, por ejemplo, cuando tenemos a mentores nuevos en el proyecto, porque aparte de los programas, damos talleres grupales y, claro, hacemos procesos de mentorización a los jóvenes y a sus familias. Entonces, cuando vamos a tener un mentor nuevo, en la entrevista es curioso porque te traen el currículum, te dicen la carrera profesional y demás, y simplemente nosotros decimos, vale, tranquilo, vamos a tomarnos un café, cuéntame cómo estás. Y ahí es cuando ya ellos entran en confianza poco a poco, te dicen cómo se encuentran, su contexto, y si la persona vemos que transmite, lo tiene 90% hecho. Porque más que tú seas maestro, que es también muy importante, o que seas educador o tengas relación con el ámbito educativo, lo que queremos es que transmitas. Si tú a mí me transmites que quiero seguir hablando contigo 5 horas más, un niño va a flipar, va a estar contigo y va a flipar y la familia igual. Entonces, lo que buscamos es más que tu carrera profesional, que por supuesto es importante, lo que transmites. Y ahí viene el término de élite, lo que tú decías. Está buenísimo. Y bueno, tú tienes la base porque obviamente te formaste y has tenido un montón de experiencia para lo que haces hoy día. Y creo que son recursos y también, de alguna manera, sí, son como recursos que te ayudan a sentar las bases para empezar a crear contenido. Sin embargo, me gustaría saber, para las personas que quieran, por ejemplo, si hay jóvenes aquí que quieran ser youtubers, ¿dónde tú te puedes formar para ser youtuber? Yo te escuché decir de que, por ejemplo, veías un montón de videos, ¿cierto? Como para tomar de ahí información y hacer tu propio canal. Con respecto a eso, ¿qué herramientas, otros canales de YouTube, cursos, no sé, libros, recomendarías tú para esas personas que quieran hacer ese recorrido hacia ser youtubers, por ejemplo? Pues yo lo que realmente haría sería centrarme en qué ámbito voy a trabajar. Por ejemplo, si quiero hacer reír, pues me tengo que ir a personas que trabajen el humor, ¿no? Que hagan que su canal tenga como objetivo entretener y hacer reír. Si quiero, por ejemplo, aconsejar sobre tecnología, pues ir a canales en los cuales se hable de tecnología e irme a las personas que mejor lo hagan. O sea, irme a las personas que mejor lo hagan. De ahí yo voy cogiendo formas de hablar, cómo estructuran los vídeos, cómo quizás tienen a lo mejor pues alguna particularidad en su canal, por ejemplo, que aparezca una campanita a los 30 segundos siempre, o que tengan sorteos cada 3 vídeos, o sea, cosas que tú puedas implementar en tu canal, pero que realmente tú de esa forma de comunicar de esa persona, en otro canal, tú hagas tu propia forma de comunicar. O sea, que el sentido es que tú, porque muchas personas dicen, bueno, tú puedes, hay gente que copia a otras personas porque hace un canal parecido. Yo realmente lo que veo es personas que tienen el ejemplo de referentes, en este caso de YouTube, cojo ejemplos de cómo hablan, de cómo estructuran sus vídeos y sobre todo la imaginación que tienen para hacer los vídeos, porque eso muchas veces en entrevistas lo cuentan, cómo lo hago, cuánto tiempo estoy haciendo los vídeos, tiempo de edición. Si yo sé ver, sacar ese contenido de los vídeos, me va a ser más fácil crear mi contenido. Entonces, ¿qué pasa? Que son horas y horas y horas de estar viendo vídeos, pero claro, aquí hay algo que hay que tener también cuidado. ¿Por qué? Youtubers que hay ahora, hay muchos que, por ejemplo, a mí me gustan mucho, ¿vale? Porque inculcan también muchos valores positivos, pero hay otros, por ejemplo, que, bueno, que para mí, pues, que un chaval de 13 años vea vídeos de esa persona, pues no es lo más educativo. O sea, depende de qué personas, pues es más educativo o menos educativo. Con lo cual, centrarse en lo que realmente a ti te aporta. Ujú. Buenísimo, buenísimo. Y ya, digamos, como hemos llegado de alguna manera a la actualidad, ¿no es cierto?, de tu historia, David, me gustaría como enfocar esta siguiente pregunta al futuro, ¿no es cierto? Em, ¿qué proyectos o iniciativas te gustaría seguir trabajando?
¿Y cuál es tu visión a futuro en tu carrera? O sea, en el mundo en el que ya trabajas, eh, ¿cómo es a futuro? Como, ¿qué proyectos tienes, por ejemplo, si es que puedes compartirlo, obviamente, para este año, para los próximos años, qué sé yo, para saber más o menos cómo hacia dónde vas apuntando ahora desde aquí en adelante tu carrera? Pues otra muy buena pregunta, Miguel, que ya que llevas unas cuantas y la verdad es que tus preguntas son muy concisas y me gustan, me gustan mucho. Pues te comento, la verdad es que, bueno, yo como objetivos a corto y medio plazo es poder llevar los talleres que hacemos, las dinámicas grupales, a los centros educativos, que poco a poco tengan esos espacios los chicos para poder contar sus problemas, para poder tener herramientas para gestionar sus emociones, eh, también potenciar ese liderazgo, trabajar las habilidades sociales y también fomentar el espíritu emprendedor, que es muy importante, pero que se vea ese espíritu emprendedor, que se vea desde el propósito, desde las creencias limitantes que muchas veces no nos hemos dado cuenta que tenemos y que eso se empiece a entender desde que somos jóvenes. Y ese es uno de los proyectos que estamos llevando a cabo con algunos espacios, que estamos con talleres, ya con familias y con centros. Y por otra parte, pues que la salud mental en este caso, todo el mundo pueda tener acceso a herramientas que puedan mejorar nuestra salud mental o poder gestionar de la mejor manera nuestra salud mental. Y por eso Mm. nosotros tenemos, en este caso, los procesos de mentorización, que no es simplemente que tú vas a una sesión y, bueno, pues hasta la próxima sesión no, bueno, pues no sabes nada en este caso del mentor, sino que se lleva un seguimiento de esas mentorías para que realmente haya un progreso y se establezca un vínculo entre las personas, que es lo más importante. En este caso, lo que siempre decimos desde Elite Educa es que lo que queremos es generar unión, empatía y recordar los valores que como sociedad algunos de ellos hemos olvidado. Entonces, son los principales objetivos que tenemos. Buenísimo, buenísimo, David. Y bueno, para que la gente te pueda seguir en tus proyectos, ¿no es cierto? Y en todo esto que vas a ir armando este año y los próximos años también, te haría la pregunta, ¿dónde la gente te puede contactar? ¿Dónde te puede seguir? ¿Cuál es tu canal de YouTube también? Pues sí, en el Educa, en el canal de YouTube Elite Educa, Ujú. también en Instagram nos tienen como Elite Educa y en TikTok, Twitter y Facebook. Y Ajá. aparte, también, bueno, en mi perfil de LinkedIn, David Martín García, pues también ahí sigo subiendo todo contenido con respecto a Elite Educa. Y Ujú. también en el perfil, iba a decir más personal, pero al fin y al cabo también es profesional, porque ya te digo que esto para mí es más un proyecto personal que profesional. Mm. David Martín, que vamos, las personas que se vayan al perfil de Liteduca me van a ver allí porque muchas publicaciones tengo mi perfil puesto, así que allí me pueden encontrar, está el correo electrónico, el contacto, con lo cual ahí tienen todo. Súper, buenísimo. Bueno, David, ha sido una gran oportunidad tenerte en este podcast, por haber conocido, o sea, te agradezco por haber compartido tu historia, las anécdotas, ¿no es cierto?, tus experiencias personales en este viaje que, en tu trayectoria, ¿no es cierto? Y no sé si quieres agregar algo más. No, bueno, lo mismo que tú acabas de comentar, darte a ti las gracias por también darme la oportunidad de estar aquí contigo hablando, de compartir este tiempo conmigo, que el tiempo es de lo más importante que tenemos y muchas veces no nos damos cuenta. Y bueno, que poco a poco pues intentamos generar este cambio a mejor en la educación de nuestros niños, de nuestros adolescentes y de nosotros, porque también estamos en continua mejora y que poco a poco pues demos a entender realmente qué es, uno, la educación. Luego también algo que decimos es que tenemos que salir de lo preestablecido, porque lo preestablecido no siempre es lo que se tiene que hacer. Y por último, pues lo que también siempre digo a mis alumnos, a personas con las que hablo y bueno, en este caso, pues a nosotros dos que estamos aquí, siempre lidérate y logra. Buenísimo. Bueno, gracias por haber participado, David. Te deseo mucho éxito en tu
proyectos futuros. Y a toda la gente que nos está viendo, bueno, invito a seguir a David en sus redes. Vamos a dejar toda su información aquí abajo en la descripción. Y muchas gracias a todos por vernos y nos vemos en el próximo video.